La presentación en los próximos días del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 será un punto de quiebre para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Ese documento regirá las políticas públicas del sexenio. El plan es el principal documento de planeación del gobierno federal. En él se expondrán los objetivos del sexenio, se establecerán las acciones específicas para alcanzarlos y se proyectarán los indicadores que permitirán medir los avances. Antecedentes del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Ya sabemos lo que pasa cuando el Plan Nacional de Desarrollo establece objetivos ambiciosos sin planes concretos, sin viabilidad y sin seguimiento efectivo para desarrollarlos. El sexenio pasado fue una prueba de ello. El Plan 2013-2018 detallaba que México crecería al 5.3% en 2018 y por arriba del 4% esperado durante el sexenio. La realidad fue que en 2018 crecimos al 2% y en el periodo completo del sexenio se terminó con un crecimiento promedio del 2,5%, menos de la mitad de lo que se había establecido originariamente. También se pronosticó que la informalidad laboral se reduciría del 58 al 50%, cuando la realidad, como lo ha demostrado Data Coparmex, es que solo se logró reducir al 56.6%, una quinta parte de lo estipulado. Y en estados como Tabasco, Hidalgo y Morelos, la informalidad incluso aumentó. En cuanto a la política social, solo se logró cumplir con el 40% de lo planteado en el plan. A razón de ello, de 2012 a 2018, la pobreza extrema que se había planteado erradicar en el sexenio se mantuvo en 7.6%, es decir, durante 6 años solo se logró sacar de la pobreza extrema a 2.1 millones de personas cuando la meta era de 11.5 millones de mexicanos. Tanto en el sexenio pasado como en periodos previos, el Plan Nacional de Desarrollo no dio resultados porque sus propuestas no fueron adecuadas y en casi la mitad de los casos no tienen esquemas de medición progresiva de los resultados. Tercero, desafíos de hoy. Concluido un sexenio colmado de alternativas de desarrollo desperdiciadas, tenemos un país con grandes oportunidades y enormes desafíos. Ello requiere líderes íntegros, competentes y con visión, que asuman el compromiso de construir junto con la sociedad civil un México justo y próspero, incluyente y democrático. Hay enormes retos. Los niveles de violencia están en máximos históricos. En el primer trimestre de la gestión del nuevo gobierno federal ha sido el inicio del sexenio más violento de la historia del país, con 95 homicidios registrados diariamente. Durante este periodo, de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se iniciaron 7.299 carpetas de investigación por el delito de homicidio doloso, equivalente a una tasa del 5.79 casos registrados por cada 100.000 habitantes, un incremento del 48% y 150% respecto al último y penúltimo sexenio respectivamente. Asimismo, la corrupción sigue siendo un lastre para el crecimiento de nuestro país. Al inicio de 2019 se dio a conocer que México cayó en el índice de percepción de la corrupción realizado por Transparencia Internacional, ubicándose en un penoso lugar 138 de 180 naciones evaluadas. De acuerdo a Data Coparmex, el 38% de las empresas socias han experimentado un acto de corrupción en el último año. El panorama en este ámbito no es prometedor. 3 de cada 4 contratos asignados por el nuevo gobierno federal a partir de que inició el sexenio se han otorgado mediante adjudicación directa. La generación de empleo también presenta cifras desalentadoras. Durante el primer trimestre de 2019 se generaron 269,000 empleos formales, cifra que ajustada por estacionalidad resulta en el peor trimestre en 6 años. Dicha realidad seguirá impidiendo que podamos reducir la cifra de los mexicanos viviendo en pobreza. En la última medición de Coneval, más de 53 millones de personas viven en situación de pobreza. La competitividad de nuestro país también está en juego. Según el Índice de Competitividad Global 2017-2018, México se encuentra en el lugar número 62 de 137 países por la competitividad de su infraestructura, 5 lugares menos que el año pasado. En gran medida, la posición mexicana se debe a los altos costos logísticos del país. Mientras que en el ámbito global representan un 9% del Producto Interno Bruto,
En México representan casi el 23% del mismo producto. A todo esto debemos agregar las medidas del gobierno federal que están debilitando nuestra democracia, generando aún más incertidumbre. Dan cuenta de ello las acciones para vulnerar la independencia de los órganos autónomos, la cancelación de obras de infraestructura de gran calado como el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México y la designación de un fiscal general no independiente y cercano al Ejecutivo, así como la vulnerabilidad de la división de poderes y el federalismo, entre muchas otras. 4. Propuesta de Coparmex. La meta de crecimiento para este sexenio, en palabras del presidente de la República, es del 4% anual promedio. En Coparmex compartimos la convicción sobre la necesidad de un crecimiento más vigoroso, incluyente y sostenido para el país. Pero sabemos que esta meta no se logrará a menos que se implemente un gran número de medidas de política pública que sean armónicas, planeadas detalladamente y que se pongan en práctica de forma impecable. Es por ello que la Coparmex planteó desde mayo de 2018 el Manifiesto México, un documento que contiene los elementos necesarios para detonar un crecimiento sostenido del país, con 7 demandas concretas en materia de empleo, finanzas públicas, seguridad, Estado de Derecho, educación, desarrollo regional y oportunidades para un México incluyente. El Plan Nacional de Desarrollo necesita incluir y recoger los elementos planteados en el Manifiesto México para poder transformar la realidad. De otra forma, se quedará en buenas intenciones. 5. Ingredientes para un Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 exitoso. En primer lugar, se requiere un pleno Estado de Derecho que garantice la paz y la seguridad en todo el país, que combata frontalmente la corrupción y en el que la ley sea aplicada de forma irrestricta. Actualmente, de acuerdo con Data Coparmex, el 67% de las empresas han sido víctimas de un delito. Esto se debe reducir al 34% si se quiere crear condiciones para el desarrollo. También es prioritario que las políticas públicas del gobierno federal estén abocadas a la generación de más y mejores empleos. El gobierno debe sentar las condiciones de inversión pública y de certeza jurídica para que se logren crear al menos 100,000 empleos formales por mes, de forma que se pueda dar empleo a los jóvenes que se incorporan a la actividad económica cada mes. La inversión debe crecer al 6% anual para que esto sea factible. Es importante que se mantengan finanzas públicas sanas y no se comprometa la viabilidad financiera del país. Para esto, se tendrán que contemplar mecanismos que vigilen el desempeño del gobierno en materia de ingreso, gasto y deuda, así como implementar un nuevo pacto fiscal que promueva el crecimiento económico e incluya el aumento de la base de contribuyentes, la simplificación de los esquemas de tributación y tasas impositivas competitivas a nivel global. La inversión pública no puede frenarse. El desarrollo regional sustentable y la competitividad, especialmente aquellas regiones que más lo requieren, podrán detonarse a partir de las inversiones del gobierno en proyectos de infraestructura sustentables, definidos con bases racionales y no caprichosas, y que respondan a las necesidades de corto y largo plazo. Ello requiere que la inversión pública aumente a su nivel actual del 22% del Producto Interno Bruto al menos al 24% y que se erradiquen por completo las irregularidades en el gasto público. De acuerdo con Data Coparmex, existen al menos 47,000 millones de pesos de gasto público perdidos que no han podido ser comprobados. Dentro del combate frontal a la pobreza, las estrategias del gobierno federal deben ser efectivas y precisas. Para ello es fundamental la conformación de un padrón único de beneficiarios de los programas sociales y asimismo de un catálogo integral de dichos programas, con el objetivo de eliminar la discrecionalidad política y el uso electoral de los programas sociales y la duplicidad de objetivos entre las acciones. Para ello, para que sea posible, se debe construir sin demora la clave nacional única de identidad. Finalmente, en materia educativa, no podemos dar pasos atrás. La educación de calidad para todos los niños es una meta fijada directamente en la Constitución. Se deberá fortalecer el vínculo de la educación media, superior y la superior con el mercado laboral, especialmente con aquellos sectores económicamente de alto potencial para el país. Las leyes educativas deben de aplicarse y los sindicatos del sector educativo deben democratizarse.
Sexto, conclusión. Si se quiere que México tenga mayores tasas de crecimiento económico, ello presupone mejores condiciones de certeza y oportunidades para la inversión. Es prioritario que se generen las condiciones para ello. El crecimiento económico no sucederá por voluntad del presidente, pero sí está a su alcance convocar y encabezar una gran cruzada por la inversión. Cambiar la realidad de México solo será posible si sector privado y público trabajamos en concordia y colaboración, sin divisiones ideológicas y haciendo cada quien lo que le corresponde. Es por ello que desde Coparmex hacemos un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador para que apueste por la construcción de una nación próspera, equitativa, sustentable y democrática. Un llamado a tomar el liderazgo para que México pueda construir juntos un mejor mañana.